bienvenidos a un video más de Tete Crochet. Entonces vamos a hacerle una vuelta más de puros puntos bajos porque quiero trabajar una vuelta más de disminuciones. No puedo hacer otra vuelta de disminuciones porque después se engarruñaría mi tejido y no me daría exactamente el resultado que quiero, ¿sí? Entonces vamos a trabajarle esta vuelta de puros puntos bajos y terminamos nuestra vuelta donde iniciamos con una disminución, se podría decir que en sí no la iniciamos la vuelta, la terminamos, más bien dicho. Se fijan que aquí ya empieza a tomar también un poquito más de altura nuestro cuerpo. Ya también aquí, por eso les digo, ustedes deciden si hasta aquí quieren su cuello de este tipo de grueso o más delgadito. Entonces, como ven ustedes, ya lo que vean ustedes en su tejido, lo que les esté gustando en su tejido es lo que van a estar decidiendo, ya no tanto lo que diga yo, sino lo que diga ustedes en cuanto a lo que están tejiendo. Entonces aquí ya terminé yo mi vuelta de puros puntos bajos, voy a hacer otra vuelta con disminuciones para cerrar un poco más mi cuello. Y ahora en lugar de 5 puntos bajos voy a trabajar 4 puntos bajos antes de hacer mi segunda disminución. 2, 4 y hago mi segunda disminución. Otra vez hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y hago mi siguiente disminución. Ahora sí, no creo que ya alcance otra disminución, entonces ya solamente trabajo los 4 puntos bajos que me restan y se fijan que ya quedó un poquito más chiquito la parte del cuello. Me gusta y me agrada, entonces me quedo aquí. Ahora en lo que yo relleno la parte de abajo, que ya vamos a empezar a rellenar, les voy a platicar qué es lo que pueden utilizar ustedes para si lo quieren hacer un poquito más grande, ¿verdad? O sea, qué problemas se les va a presentar, porque es muy obvio los problemas que vienen si lo quieres hacer más grande. Obviamente, por ejemplo, ya hiciste, ya no lo necesitamos, vamos a quitarlo. Ya hiciste tu pie más grande, ¿verdad? Ya te quedó un tamaño más grande del que estamos manejando ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Ya no vas a poder separarlo, o más bien dicho, unirlo, ¿sí? Con 3 cadenas. Vas a necesitar más cadenas. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando un tamaño diferente al patrón original. Entonces, si por ejemplo está más grande, ya va dependiendo de qué tan separadas quieras las piernitas, ¿sí? Podrías, por ejemplo, con los números que te acabo de dar, ¿sí? Que viene siendo en la parte de las patitas, con esos números que te di para hacerlo más grande, podrías trabajar unas 5 cadenas, ¿sí? 5 cadenas de separación. Quiere decir 5 cadenas para unir tus patitas. Esas 5 cadenas te van a ayudar mucho para darle el tamaño adecuado. Si no vayas a hacer las 3 que hicimos en el patrón original, porque ya estás cambiando la forma de su patita, no la forma, el tamaño de su patita. Entonces, yo te recomiendo que utilices unas 5 cadenas con los números que te di. Si la hiciste más grande, entonces tienes que trabajar, yo creo, un poquito más de cadenas. No son muchas las cadenas que se le aumentan. Si acaso, si estás viendo que va a quedar un poquito más grande que entonces quiere decir que nada más van a utilizar 4 o 5 cadenas. Si va a ser más grande todavía, de 25 30 centímetros, entonces yo creo a lo mejor y se van a ocupar unas 6-7 cadenas.
no son, o 8, probablemente llegues hasta 8. No son mucho las cadenas que se le aumentan, ¿sí? Entonces, ese es lo que se te va a presentar y luego después haces tus vueltas de puros puntos bajos. Ahora, no van a ser las 5 vueltas de puros puntos bajos que hicimos con el patrón original porque le estás dando un mayor volumen. Entonces, obviamente, 5 vueltas no te van a funcionar porque te va a quedar muy chaparrito, ¿sí? Haz de cuenta que prácticamente vas a estar trabajando lo que viene siendo la parte de abajo de tu amigurumi. No le vas a dar todavía cuerpo. Si vas a utilizar las medidas que yo te recomendaría, yo creo hasta la vuelta donde serían las 7 o la 8 para darle volumen, cuerpo, más altura a tu tejido. Y si es más grande todavía los números que tú estás haciendo, entonces tendrían que ser yo creo hasta 10 vueltas de puros puntos bajos para que le den altura. Por eso es importante que estés constantemente checando tu tejido para ver qué es lo que necesita, qué tan alto quieres tu amigurumi, qué tan chaparrito lo quieres, qué tan delgadito, qué tan grande. Es importante que estés viendo. Entonces, si va a ser más grande, de unos 25 a 30 centímetros, probablemente 10 o 11 vueltas son las que te funcionen para darle altura de puros puntos bajos. Después de eso, acuérdense que vienen las disminuciones. ¿Qué pasa con las disminuciones? Entre más grande esté tu vuelta, entre más puntos bajos tenga tu vuelta, entonces quiere decir que tú tienes que trabajar más disminuciones. Pero estas disminuciones siempre se tienen que intercalar por ciertos puntos bajos. Por lo regular, yo cuando mis vueltas son muy grandes y para un tamaño de 25 a 30 centímetros, me quedan suficientes puntos bajos para yo trabajar una disminución, 7 puntos bajos o 8 puntos bajos y luego otra vez la disminución, ¿sí? Entonces ya no se trabajan los 6 puntos bajos, disminución 6 puntos bajos que trabajamos aquí en este patrón original, no. Se trabajan más puntos bajos. Por ejemplo, en este caso podrían ser 7 o 8 puntos bajos y obviamente tu vuelta va a tener más disminuciones, ¿verdad? Entonces ya a partir de eso, de lo que tú decidas en tu primera vuelta de disminuciones de cuántos puntos bajos van a estar intercalados, entonces ya las siguientes vueltas van a ser más fáciles para ti de deducir. Por ejemplo, si empezaste tu primera vuelta con 8 puntos bajos, vamos a hacer, como les decía, porque se me detuvo la grabación. Sí, ya dependiendo de la vuelta, tu primera vuelta de disminuciones, de cómo la trabajes, si con, por ejemplo, 8 puntos bajos, tu primera vuelta, entonces tu segunda vuelta tiene que ser de 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, una disminución, así hasta terminar tu vuelta. Acuérdense que estas vueltas, trabajamos una vuelta de disminuciones y una vuelta de puros puntos bajos, una vuelta de disminuciones y una vuelta de puros puntos bajos, ¿sí? Entonces ya ahí tú vas a empezar a deducir qué tan grande vas a querer tu cuello, hasta qué vuelta de disminuciones vas a trabajar para tener el tamaño adecuado de tu cuello de este marcianito. Entonces eso es lo que se te va a presentar en en un tamaño más grande. Los problemas que si eres principiante se te pueden presentar si vas a trabajar un tamaño más grande del que estamos trabajando ahorita, que estás utilizando un ganchillo de 2.5. Si te la quieres llevar fácil, entonces ya nada más lo único que tienes que cambiar para que sea más grande es el tamaño de tu ganchillo y el grosor de tu estambre, que sea más grueso, tu ganchillo más grande, obviamente. Puedes trabajar el patrón original que hemos trabajado en este video para que tu amigurumi quede más grande. Es lo único, o sea, eso es la forma fácil, la forma sencilla. Pero si no tienes, ¿verdad? No tienes los recursos, entonces nada más tienes, por ejemplo, un ganchillo porque estás empezando y tienes un tipo de grosor de estambre. Esto es lo que te puede ayudar para manejarlo de diferentes tamaños tus proyectos. Continuemos.
ya decidí que este va a ser el tamaño de mi cuello, de mi amigurumi. Entonces ahora a continuación que sigue, los aumentos, vueltas de aumentos para empezar a hacer nuestra cabecita. Y fíjense muy bien cómo vamos a empezar nuestra primera vuelta. Aquí ya podemos cambiar el marcador porque ya vamos a empezar otra sección de nuestro tejido. Entonces vamos a volver a utilizar el marcador y lo vamos a poner aquí, ¿sí? Para ya marcar el inicio de nuestra sección de la cabeza y el final de la sección de nuestro cuerpo. Les digo, yo no lo utilizo, pero como es para ustedes, para los principiantes, se tiene que hacer al principio para que te des cuenta de lo que estás haciendo. Entonces vamos a empezar con los aumentos. Vamos a hacer un aumento, vamos a empezar con un aumento para empezar a formar la cabecita. Los aumentos, la primera vuelta de aumentos se trabaja con puntos intercalados entre los aumentos. En este caso yo la voy a trabajar con 2 puntos, ¿sí? 2 puntos bajos. Tú la puedes trabajar con un punto bajo también y hasta 3. No, en este tipo de tamaño no te recomiendo que sean tantos. Después de haber hecho esos 2 puntos bajos, volvemos a hacer un aumento. Lo mismo pasa con los tamaños grandes, ¿sí? La forma de trabajar los aumentos, casi por lo regular, aunque sea un tamaño de 25, 30 centímetros o un tamaño de 10, de 15 centímetros, tu primera vuelta siempre de aumento se va a trabajar de un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Yo te recomiendo que sí o sí intercales puntos bajos en tu primera vuelta de aumentos. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos agarramos a hacer todos los puntos que tenemos en el cuello, nos los agarramos a hacer todos aumentos, ¿sí? Que queda toda la vuelta de aumentos. Y nuestro tejido empieza a doblarse por el volumen que empieza a tomar. En ocasiones eso no nos sirve si no queremos un cuello arrugado o o la parte de aquí de nuestro tejido que estamos formando el cuello, como quien dice, se note ondulado, ¿sí? Eso no nos funciona. Por eso yo les recomiendo que sí o sí intercalen de 1 a 2 puntos bajos. Si tu amigurumi es un tamaño grande, de unos 25-30 centímetros, entonces utiliza 2 puntos bajos intercalados entre los aumentos. Si es pequeño como este, puedes hacerlo con un punto bajo, pero en esta ocasión yo decidí hacerlo con 2 puntos bajos para que no se viera tan voluminoso todavía mi tejido, ¿sí? Obviamente le vamos a hacer una cabeza grande, pero no quiero que todavía tenga ese volumen. Entonces vamos a trabajarlo así, 2 puntos bajos, tu vuelta y un aumento. Aventúrense a hacer las cosas diferentes a como las están viendo en este video, ¿sí? Para que vean los resultados que les da, los tips que les estoy dando. ¿Sí? Aventúrense a tomar sus propias decisiones para que vean que pueden trabajar otros tamaños sin necesidad de un conteo de puntos. 2 puntos bajos y aumento. Otros 2 puntos bajos y aumento. No se preocupen si inician su vuelta con un aumento y terminan con un aumento. Aquí ya el aumento nos quedó uno encima del otro, ¿sí? Por eso no se preocupen, estamos trabajando en espiral, no se va a notar tanto y aparte se van a dar cuenta
conforme vayamos avanzando, que no va a tener no vas a tener tantos problemas de que se ve muy feito de aquí, o ya le sobró aquí, o ya le faltó un punto, para que no se estén estresando por eso. Entonces, ya aquí terminé yo mi vuelta con un aumento. Tú lo puedes terminar aquí si quieres con los 2 puntos bajos, para que ya lleves ahí más o menos el patrón. Si te gusta que sea todo muy simétricamente, estamos trabajando en espiral, el punto va a quedar atrás, ¿sí? Atrás de tu inicio, donde tenemos el marcador. Pero no hay problema, porque en la siguiente vuelta también vamos a trabajar con aumentos. Entonces aquí ya tengo mi primer aumento, como quien dice, mi último de la vuelta y el primero de mi siguiente vuelta. Y ahora lo vamos a intercalar con 3 puntos bajos. Si tú iniciaste tu vuelta con un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, entonces tu segunda vuelta de aumentos tiene que ser con 2 puntos bajos, para llevar un orden, ¿sí? Y que no se vaya a ver todo por sin ningún lado tu amigurumi o tu tejido. Entonces ahora, como yo mi primera vuelta la trabajé con 2 puntos bajos, entonces mi segunda vuelta tengo que trabajarla con 3 puntos bajos y el aumento. Espero que les esté gustando, que esté quedando todo muy claro, que estén haciendo su marcianito y que hagan muchos marcianitos de diferentes tamaños con los tips que les estoy dando. Si tienes por ahí alguna dudita, déjamelo en los comentarios para poderte ayudar, para poder aclarar la duda y que no queden ahí cosas nubladas, para que puedas hacer tus amigurumis. Llevo mi aumento 1, 2, 3 y termino con un aumento. Aquí ya se están dando cuenta que en la terminación de tu vuelta está terminando un poquito más atrás de nuestro marcador de vueltas. Entonces eso es normal, eso llega a pasar cuando estás trabajando en espiral, para que no se me vayan a preocupar. Ahora, como ya tenemos 2 vueltas de aumentos, queremos que se alargue en esta parte de aquí nuestra cabeza, ¿sí? Obviamente más adelante le vamos a dar más volumen. ¿Cómo logramos que se alargue? Haciendo una vuelta de puros puntos bajos. Aquí ya va dependiendo. Si por ejemplo tú la quieres muy larga, entonces, porque en ciertas ocasiones llega a haber marcianitos o aliens que tienen las cabezas muy largas y a ti te gusta, puedes hacerle 2 vueltas de puros puntos bajos, ¿sí? Para que quede más larga, antes de darle más volumen a tu cabecita. Cuando estás trabajando un amigurumi o un marcianito de 25 o 30 centímetros, obviamente esas 2 vueltas te van a caer como perlas, ¿sí? Porque entre más grande, obviamente necesita más volumen, necesita más vueltas, más puntos bajos. Ya es cuestión de que vayas decidiendo, vayas viendo también qué es lo que necesita tu tejido. Si lo estás trabajando pequeño, como de yo creo unos 15 centímetros, les digo, ha de tener como unos 10 centímetros, entonces con una vuelta de puros puntos bajos es más que suficiente. Se fijan que ya el tejido se está alargando y no está tomando tanto volumen, porque precisamente queremos una cabeza huevuda. Es lo que vamos a obtener con eso que les acabo de decir. Entonces, la siguiente vuelta obviamente va a llevar aumentos para empezarle a dar más volumen, ¿sí? Que se vaya alargando y obtener más volumen para obtener esa cabeza huevuda que necesita nuestro alien. Entonces vamos a empezar nuestra vuelta con un aumento.
Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, porque nuestra segunda vuelta de aumentos fue de 3 puntos bajos. Acuérdense, empezamos con una vuelta de aumentos de un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Nuestra segunda vuelta de aumentos obviamente tiene que tener 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Y nuestra tercera vuelta con aumentos tiene que tener ahora 4 puntos bajos, un aumento. Entonces aquí tengo mi aumento, 1, 2, 3, 4. Y el aumento. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y así nos la vamos a llevar toda la vuelta hasta terminarlo, hasta llegar por la parte de atrás. Se fijan que también cuando trabajamos en espiral, sí tenemos un frente y sí tenemos un, como quien dice, espalda. Es por lo mismo, o sea, se trabaja igual como si cerraras tu vuelta con punto deslizado. 1, 2, 3, 4. Les digo esto porque me llegó a tocar ver a personas principiantes que trabajaban en espiral, o sea, se aventuraban muy rápido. Para ser principiante yo nunca les recomiendo que trabajen en espiral porque se pueden llegar a perder la vuelta. Piensan que no tiene terminación inicio de vuelta porque se trabaja en espiral, pero sí hay un inicio y una terminación de vuelta. Me llegó a tocar ver que trabajaban en espiral estas personas principiantes y como no se daban cuenta que había un inicio y terminación de vuelta, los cambios de colores en ocasiones llegaban a tener cambios de colores, los hacían por la parte de enfrente y les quedaba un ligero aumento en la parte derecha, se podría decir, o la parte izquierda, como lo estés viendo en tu pantalla. En un lado de la parte de tu amigurumi quedaba ligeramente con más aumento. ¿Por qué? Porque no se terminaron los puntos que se tenían que terminar. No se terminó la vuelta como se tenía que terminar, por eso llega a tener esas imperfecciones. Y me llegó a tocar que los cambios de colores se los hacían por la parte de enfrente. Entonces, como en ocasiones cuando estás aprendiendo no sabes hacer el cambio de color, lo haces como Dios te dio licencia, se llega a notar el escaloncito de cambio de color y esa imperfección, si la pones por la parte de adelante, ¿sí? Por la parte de aquí, si la pones en la parte de adelante, se va a ver muy feo. A mí me llega a quedar imperfecciones, sí, pero yo siempre se las aviento por la parte de atrás. Por la parte de atrás, ¿por qué? Porque en ocasiones se las llego a ocultar con ropita, con cabello, entonces por eso no hay tanto problema. Como este está completamente liso, por eso se está trabajando en espiral, para que no se llegue a ver esas imperfecciones. Y como no estamos trabajando cambios de color, pues no hay tanto problema. Pero vi que llegaban a tener esos errores, y esos errores sí, pues sí son muy garrafales en el crochet. Se llega a notar mucho ¿cómo se podría decir? Inexperiencia, ¿verdad? Tú que eres principiante y que no puedes trabajar modelos pulcros, no puedes trabajar ¿cómo se dice? O sea, algo para venta, ¿sí me explico? Porque eso el cliente pues lo va a notar y no le va a gustar. Las imperfecciones para venta tienen que ser muy pequeñas y tienen que ser causadas, ¿cómo les explico? Tienen que ser como que adrede, ¿sí? Para que den la impresión de que se ven bonitas las imperfecciones. En ocasiones trabajamos imperfecciones adrede para que le den ese detalle, ese plus, para que vean que es tejido a mano, ¿verdad? Que no viene de una fábrica, que son artesanías.
Bueno, ya me agarré a la habla, entonces ya aquí tengo mi vuelta de aumentos que les digo 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, ya terminé mi vuelta. Ahora la siguiente vuelta la voy a trabajar con puros puntos bajos porque todavía le quiero dar más altura a mi cabecita antes de darle un poquito más de aumento y llegar a la parte ya final del volumen de la cabeza. ¿Cuál es la parte final del volumen de la cabeza? Esto que está aquí en medio. Esa es la parte final del volumen de mi cabeza, eso es lo que ya va a definir lo cabezón que va a estar mi amigurumi. Entonces, antes de darle otra vuelta más de aumentos, como les decía, antes de hacer la última vuelta de aumentos, vamos a hacer ahora una vuelta de puros puntos bajos. Ya aquí yo terminé ya mi vuelta de puros puntos bajos. Ahora a continuación voy a hacer mi última vuelta con aumentos. Mi anterior vuelta con aumentos había sido de 4 puntos bajos y un aumento. Ahora mi siguiente vuelta tiene que ser de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a empezar con un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Y el aumento. Esto ya para definir el volumen que va a llevar la cabecita de mi amigurumi. Ahora voy a pasarles el tip para 2, 4, 5 para si lo quieres trabajar en una medida más grande. Si tú tenías planeado hacerlo o tienes planeado hacerlo en una medida de 25 a 30 centímetros, en esta parte de aquí ya les había aclarado qué es lo que tenían que hacer. Ir aumentando, ¿verdad? Dependiendo de cómo empezaste tu primera vuelta de aumentos, entonces tienes que ir aumentando los puntos bajos intercalados entre los aumentos. Cuando tú vayas intercalando, ¿verdad?, las vueltas de puros puntos bajos y haciéndole las vueltas de aumentos, tú te vas a dar cuenta qué tan voluminosa quieres tu cabecita. Por lo regular, yo siempre me guío por la parte del cuerpo. Para el volumen de la cabecita siempre procuro que el volumen más grande, ¿verdad?, lo que define que la cabeza esté grande, voluminosa, llegue aproximadamente a lo que viene siendo al ras de mi lateral, ¿sí? Eso es la definición o la medida que yo tengo para darme cuenta que ya son suficientes vueltas de aumentos, que ya es el volumen que yo deseo cuando quiero que sea cabezoncita. Cuando no quiero que sea tan cabezona, entonces que sea un poquito más metida, ¿sí?, más adentro de lo que viene siendo el ras de mi lateral. Esto también lo aplico en los amigurumis que tienen hombros, ¿sí?, y en los amigurumis que son como humanoides, ¿verdad? Los personajes que tienen cuello, hombros, brazos y todo eso, que van todo en conjunto, conforme lo vas tejiendo lo tienes que ir pegando también. Por lo regular yo me guío por lo que viene siendo el hombro, ¿verdad?, para el volumen de la cabeza. Si lo quiero más chiquita, pues nada más es cuestión de que vaya viendo dónde es que termina el volumen de mi cuerpo o de los hombros para guiarme. Eso se los dejo de tarea para aquellas personas que lo van a hacer de 25 a 30 centímetros. Siempre guíate por el volumen de tu cuerpo para darle el volumen a tu cabeza y te quede ¿cómo les explico? Un volumen adecuado, o sea, que se vea cabezoncito, como lo viene siendo esta amigurumi, que se vea cabezoncito y aparte ovalado. Tú vas decidiendo hasta qué vuelta de aumentos le das, cuántas vueltas de aumento le das. Acuérdense que esas vueltas de aumentos también tienen que ir intercaladas con puntos bajos. Aquí ya estoy en mi siguiente aumento, que es 3,
4, 5. Voy a hacer otro aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Otro aumento. Aquí obviamente pues ya se está abriendo nuestro tejido, ya tenemos que hacer más aumentos porque pues se está requiriendo más puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aumento. Ya casi termino mi, bueno, ya la terminé mi vuelta con aumentos. 2, 4, 5 y termino con un aumento. Aquí ya está mi último aumento. Ya a partir de aquí, ahora sí voy a empezar a hacer vueltas de puros puntos bajos para darle la altura a mi cabecita. Ya aquí va dependiendo de qué tan grande quieras, qué tan alta quieras la cabecita de tu alien, de tu marcianito, para deducir cuántas vueltas de puros puntos bajos vamos a hacer. En esta ocasión yo hice 7 vueltas de puros puntos bajos antes de empezar con las disminuciones para cerrar ya mi cabecita. Entonces vamos a ver si haciendo 7 vueltas de puros puntos bajos con este modelo, que obviamente pues estamos siguiendo el patrón original, el patrón que utilizamos para hacer tiene que quedar ovalada, ¿sí? Si tú la quieres más ovalada, pues puedes meterle yo creo 8 o hasta 9 vueltas de puros puntos bajos antes de empezar a cerrar tu tejido. Para las personas que van a hacerlo grande o que quieren hacer unas medidas más grandes, pues obviamente vas a requerir más vueltas de puros puntos bajos para darle más altura a tu cuerpo, a tu cabeza, perdón, ya no es tu cuerpo, a tu cabeza. Entonces ya yo le calculo más o menos a como yo he trabajado estos tejidos. Le calculo que vas a necesitar de unas 11 a 12 vueltas más o menos para que agarre altura tu cabecita. Cuando se trabaja en amigurumis grandes son las medidas que yo utilizo, como que ya las tengo así más o menos calculadas para sacar los tamaños. Y eso pasa cuando pues ya tienes experiencia, cuando ya te aventuraste a deducir, ¿sí? A sacar pues de tu propio criterio de lo que estás tejiendo, cómo tienes que irlo haciendo. Eso ya conforme tú vas avanzando, conforme te aventuras, porque si no lo haces, si siempre estás pensando en que no te va a salir y que no puedes hacerlo sin un patrón, pues nunca vas a saber qué capacidad tienes, ¿verdad? O sea, hasta dónde llega tu talento, ¿cómo se podría decir? Tu crecimiento en esto del crochet. Y en cualquier otra área también, ¿verdad? Si por ejemplo no te aventuras y no te animas a hacer las cosas por miedo a que te va a salir mal o que no quieres batallar, pues nunca vas a poder darte cuenta de tus capacidades. Entonces yo les recomiendo, por favor, aventúrense. Ya ahorita les estoy diciendo cómo lo pueden hacer y van a obtener una medida, la misma medida que yo estoy obteniendo si lo trabajan con los mismos materiales que yo, ¿verdad? Y pues ya ahí tienen el patrón escrito, porque obviamente pues yo siempre les pido que tengan su cuaderno y su pluma para que vayan haciendo anotaciones de lo que están tejiendo, para que hacia el final pues ya puedas sacar tus conclusiones y poder hacer cualquier tipo de proyecto. Ya aquí se me cortó el video, pero aquí ya tengo yo mis 7 vueltas de puros puntos bajos. Ahora a continuación vamos a hacer las vueltas con disminuciones y aquí les voy a dar también otro tip.